En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Evangelista, Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos. Estamos en esta charla, empezando el mes de mayo, el mes de María. Continuamos con el tema del Apocalipsis, intentando darle continuidad, digamos, a las dos últimas charlas que quedarían con respecto a las iglesias. Hoy vamos a tomar las iglesias de Tiatira y Sardes. Algo alcanzamos a ver de la iglesia de Tiatira y continuaremos entonces con este tema. Y para ello, pues, si les parece, vamos a hacer por lo menos el texto que se refiere a Tiatira en el Apocalipsis, resumir un poco lo que vimos la vez pasada y retomaremos. Entonces, decía en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, y el ángel de la iglesia que está en Tiatira escribe: estas cosas dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al ámbar. Sé tus obras, no solo la caridad y la fe y el ministerio, sino también tu perseverancia. Y tus obras postreras son más considerables que las primeras. Sin embargo, tengo en contra de ti que dejas actuar a tu mujer Jezabel, la que se llama a sí misma profetisa, y enseña e induce erróneamente a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Y le he concedido tiempo para que cambie de conducta y no quiere cambiar la conducta de su meretricio. Mira, voy a arrojarla en un lecho y a los que adulteran con ella en una gran aflicción. Si no cambiaren de conducta de las obras de ella y a los hijos de ella mataré con muerte de peste. Y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mas a vosotros os digo, a los restantes que estáis en Tiatira, cuantos no aceptan la enseñanza esta, los que no han conocido las profundidades de Satán, cual se dice, no impongo sobre vosotros otro peso, tan solo el que tenéis, mantenedlo tenazmente hasta que yo viniere. Y el que venza y el que observe hasta el final las obras mías, a ese le daré poder sobre los étnicos gentiles, y los destruirá con cetro de acero, como se trituran los objetos de cerámica. Igual que yo lo tengo recibido de mi Padre, le daré también el astro matinal. Quien tenga oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Como decíamos la vez pasada, esta es la iglesia más larga de todas, la iglesia de Tiatira. Recordar para los que de pronto llegan por primera vez a escuchar las charlas del Apocalipsis, que todas las iglesias tienen una estructura. Lo vamos a decir de nuevo. Cada una de las iglesias tiene 8 puntos en su estructura. El primero, un mandato. El segundo, los títulos de Cristo. El tercero, una alabanza que le hace. El cuarto, una reprensión. El quinto, una exhortación a hacer el bien y dejar el mal. El sexto, un castigo en caso de que no acojan esta exhortación. El séptimo, un proverbio que es constante para todos, lo acabamos de escuchar, el que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y finalmente, un premio escatológico que está relacionado con esa vida sobrenatural, el premio, ¿no? La bienaventuranza.
Habíamos quedado la vez pasada, habíamos visto un poco lo que era Tiatira, habíamos hablado un poco de la alabanza, el hecho de que conoce las obras de esta iglesia, la caridad, la fe, el ministerio, el hecho de que sus obras postreras son más considerables que las primeras. Se había hablado también de la reprensión que le hace, y aquí hay que hacer una nota para recordarlo bien. La reprensión tenía que ver con alguien particular y con alguien comunitario. Hablábamos de que la parte particular era relacionada con esa mujer Jezabel, hablábamos de eso. Los que quieran remitirse pueden ver la charla pasada hacia el final, ahí lo van a encontrar. Y luego va a ser la reprensión a nivel comunitario. Ya ha hecho la exhortación, invitándole al cambio de conducta. El hecho del castigo también se lo ha dado con respecto a la enfermedad que le puede llevar. Y ahora retomamos en el versículo 24 y 25, donde dice, viene después de haber hecho como esa exhortación a Jezabel como persona particular, pero ha hablado también de una parte comunitaria. Dice, mas a vosotros os digo, a los restantes que estáis en Tiatira, cuantos no aceptan la enseñanza esta, los que no han conocido las profundidades de Satán, cual se dice, no impongo sobre vosotros otro peso, tan solo el que tenéis, mantenedlo tenazmente hasta que yo viniere. Entonces dice el padre Bartina, estos versículos forman el segundo mensaje a Tiatira. Van dirigidos a los otros cristianos no contaminados con la enseñanza falsa y perniciosa de Jezabel, a los que han conservado pura la tradición apostólica que se perpetúa en la jerarquía católica por asistencia especial de Cristo, que vela por la pureza de la fe, como aparece por su intervención en estas cartas. Son los que no han reconocido como válidas ni han aceptado las profundidades de Satán. Vamos a empezar ahora a entrar en el tema, a qué se refiere esas profundidades de Satán, pero creo que es importante empezar a entrever una constante, y eso se ha dado un poco en las demás iglesias, los grupos de cristianos que mantienen su fe a pesar de, y eso es muy contemporáneo para nosotros. Mantener la fe a pesar de, Paola ya lo mencionaba, en nuestro caso estamos viendo cosas que son vox populi, que lo podemos ver en los medios de comunicación y que no nos podemos tapar los ojos con las manos y decir que no pasa nada. Estamos viendo lo que está sucediendo en Alemania, que es prácticamente un cisma. Estamos viendo la oposición a nuestra Iglesia Católica, pero seguramente que también allí en Alemania deben estar estos que resisten, obispos que resisten, fieles que resisten, con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ante esta debacle que se nos viene encima. Entonces es una información muy actual, por eso es importante ver cómo le va a hablar a la comunidad. Bueno, buenas noches a todos. Pues sí, prácticamente en la mayoría de las iglesias siempre el Señor se refiere a un pequeño resto. Y fíjense que nuestro Señor en Lucas 12:32, fíjense en este versículo, no sé si ustedes lo han captado, pero dice, no temáis pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Ojo con este versículo de Lucas 12:32, lo dijo Jesucristo en vida. El Señor le va a dar el reino al pequeño rebaño, o sea, al pequeño grupo de fieles que no se contamina con la Jezabel esa, la Jezabel que hacía fornicar. Acuérdense que fornicar no solamente en la Biblia se trata del tema sexual fuera del matrimonio, no. Fornicar es la idolatría, es rendirle adoración a otros ídolos aparte de Dios. En nuestro caso hoy en día, pues no es a Zeus, lógicamente, como en aquellas épocas, o al emperador que ya estaba erigido como un dios, que esto se dio en la iglesia de Pérgamo, la primera iglesia o ciudad donde el emperador era Dios. Pero ¿cuáles son los dioses de nuestra época?
¿Cuáles? El dinero, la nueva era, Las ideologías la dominantes. Pachamama, y bueno, cada uno, o el jugador de fútbol, o mi equipo de fútbol, o mi cerveza favorita que no la dejo para nada, mi programa de televisión, es que no lo puedo dejar de ver, soy adicto a las noticias, en fin, cada uno vea a qué ídolo está amarrado. Ya hemos dicho que el Apocalipsis es muy actual. Esto es para nosotros. ¿Cuál es la Jezabel que cada uno tiene en su vida? Esto no es solo para Tiatira, no, es para nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, Dios quiera, porque estamos en un camino de fe y un camino de perfección, lógicamente, pero Dios quiera que nosotros seamos ese pequeño rebaño fiel al Señor. Y que siempre, si ustedes se fijan, en todas las épocas de la iglesia, todas son terribles. Aquellos que les encante la historia de la iglesia, siempre cosas terribles, pero siempre en esos momentos de apostasía hay un pequeño rebaño que dice no. Yo soy fiel y así me maten. Por eso hay tantos mártires en las revoluciones bolchevique, Guerra Civil Española, los cristeros en México, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, y de ahí para atrás todas las revoluciones tienen mártires, pero tienen, y son pocos, eso es lo tremendo, son pocos los que resisten. Por eso, en este momento, fíjense que el Señor dice: no os impongo ninguna otra carga, solo que os mantengáis firmes hasta que vuelva. Es que el Señor se pasa todo el Apocalipsis hablándonos hasta que vuelva. Aguanten, sean perseverantes. Recuerden, y lo voy a volver a repetir hoy también, la motivación de San Juan para escribir el Apocalipsis fue la perseverancia en la fe. Para todos nosotros, no fue asustarnos. Él no nos quería asustar con el Apocalipsis y que no lo leyéramos. Yo estoy segura que podemos leer los evangelios 20 veces en nuestra vida, pero el Apocalipsis yo por allá no me arribo porque como no lo entiendo, ¿ya? Entonces, esa es la motivación. ¿Y cuál es la motivación? Que perseveremos hasta la venida de Cristo. Esa es la gran motivación de San Juan y siempre me está llamando a perseverar. Veamos ahora cuáles son esas profundidades de Satán. Históricamente, ya hemos mencionado algo contemporáneamente, pero veamos históricamente este pasaje a qué se refería, por qué está escrito ahí en la iglesia de Tiatira. San Pablo, al explicar el misterio de Cristo, que es la gran sabiduría de Dios y supera toda doctrina, lo enseñaba a los perfectos o preparados en el camino de la fe. Los perfectos o preparados en el camino de la fe. ¿Y cuáles son los perfectos o preparados en el camino de la fe? Los humildes, los que acogen la palabra de Dios con sencillez, los que abren su corazón a la verdad. Es decir, los misterios purísimos más profundos de nuestra religión se los enseñaba San Pablo a estos perfectos, a estos preparados. Ahora, en contraste, como burda imitación de este proceder, y en sentido negativo, habían grupos de pretenciosos pseudo-cristianos. Decían que para los perfectos como ellos, todo era lícito. Qué curioso, ¿no? Hoy también suena eso. Cuando yo me aparto de Dios y me pongo sobre el mundo y digo que no tengo moral y que no hay ningún concepto que venga aquí a ponerle rejas a mi libertad, pues todo, para los perfectos, todo nos es lícito. Eso lo decían los gnósticos. Por eso ellos tenían grados. Los masones son igual. Por eso existen grados. Grados de conocimiento hasta llegar a los perfectos. De ahí que radicalmente entrañara esta conducta una emancipación intelectual de la iglesia, que hoy también se hace. Y lo peor es que también dentro de la misma iglesia se quiere emancipar de una tradición. La doctrina de los gnósticos era conocida en la antigua tradición
con el nombre de las profundidades. Ahora vamos a entender por qué hablan de las profundidades de Satán. Ese era el camino de los gnósticos, las profundidades, muy similar a lo masónico también. Las palabras, las profundidades de Satán, suponen el falso fondo de las profundidades de Dios en boca de un grupo errante. Querían dar a entender que solamente ellos tenían acceso al conocimiento y eran ellos los que verdaderamente podían llegar a esas profundidades de la luz. Esto precisa más el sistema de Jezabel y los suyos. Eran errores doctrinales, estemos atentos a eso, errores doctrinales, con libertinaje moral, independencia de la jerarquía y ribetes de falso misticismo en la profecía. Uno va tomando nota de esto y uno dice, qué parecido a lo que está pasando hoy en día. Ir en contra de la doctrina, ir en contra de la jerarquía, tener ribetes de falso misticismo, un libertinaje moral, sobre todo cuando uno puede escuchar a laicos y lo que es peor, a prelados, decir que tal vez nuestro concepto de la sexualidad está en pañales. Eso como si todo lo que la iglesia hubiera dicho en todo, a lo largo de toda su tradición fuera una mentira. No, ¿Cómo podemos decir si eso? alguien dice que la sexualidad católica está en pañales, entonces no ha leído a San Juan Pablo II, Claro. que tal vez es el Ni a Pablo VI. ni a Pablo VI, que ha dejado la doctrina en este campo de la sexualidad. Han trabajado tanto en ello, filosóficamente, antropológicamente, pues no lo han leído o no lo han meditado, y que hoy en día hay expertos en teología del cuerpo explicando este tema de la sexualidad. Hablando de eso de gente, y es que hay mucha gente, no nos centremos en los alemanes, pero bueno, sí les traigo una noticia desde Alemania, y es que la comunidad de mujeres católicas de Alemania, este próximo 17 de mayo, ellas se están preparando, estas 70 mujeres feministas dentro de la Iglesia Católica, se están preparando para predicar en el púlpito. Y ellas están yendo en contra de la ley canónica que prohíbe a los laicos predicar. Pero como ustedes saben que los obispos alemanes celebraron un sínodo, pues ellas ya tienen permiso de predicar. Y se inventaron una santa, bueno, eso está en duda si era Santa Junia. Parece que Pablo saluda a fulano y a Junia, pero en algunas traducciones no se sabe muy bien si era hombre o era mujer. Es santa en una iglesia ortodoxa. Ellas cogieron eso y dijeron que el día de Santa Junia va a ser el día en que ellas van a predicar, el 17 de mayo. Entonces, ojo, que San Juan le está hablando a los cristianos de las iglesias, no le está hablando a los romanos que creen en 80,000 dioses, no, nos está hablando a nosotros, a los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, a la única iglesia de Cristo. Él lo hizo en su tiempo, pero estos son los católicos. ¿Y cuántas mujeres en Perú, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos también son de esas feministas que están de acuerdo que las mujeres deben predicar y también tienen que ser sacerdotisas? Pero están dentro de nuestra iglesia y piensan de esa manera, y tal vez están esperando que ojalá ese sínodo que se celebra en Alemania también se celebre en mi conferencia episcopal, la de mi país, a ver si se aprueban esas leyes. Uno cree que no, pero sí hay mucha gente esperando que eso pase en nuestras propias conferencias episcopales. Entonces es muy actual, como nos damos cuenta. Es algo que desde el principio, como se dijo del Apocalipsis, el mensaje de las iglesias es universal y está dado a las iglesias de todos los tiempos, claro. Y eso nos cobija a nosotros. Pero existe, vamos a ir a la esperanza, existe ese grupo fiel que permanece. El pequeño rebaño. Y que todos queremos pertenecer, es lo que yo creo que queremos de corazón. ¿Y qué les dice San Juan? No pongo sobre vosotros otro peso moral
insoportable que no haya sido enseñado por los apóstoles. Vosotros guardad firmemente lo que habéis recibido de la tradición apostólica. Por eso cuando uno tiene dudas, siempre tiene que ir a esa tradición apostólica. La tradición es un tesoro de la iglesia. Eso es lo que les dice, en doctrina y moral, hasta que yo venga, porque el Señor vuelve. Es decir, hasta el fin del mundo, cuando Jesucristo, triunfante, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Con el último apóstol se acabó toda la revelación. La promesa escatológica que hay ahora para estos que perseveran hasta el final, esto es muy importante tenerlo en cuenta hasta el final, es doble. La condición para recibir el premio que se promete es cumplir las obras de Cristo hasta el fin, lo cual indica un plano escatológico. La primera promesa pide prestadas palabras del Salmo segundo mesiánico. Y aquí vamos, recuerden que siempre estamos contactando, yendo al Antiguo Testamento, porque el Apocalipsis, recuerden, como profecía apocalíptica en forma de carta, siempre está tomando el género apocalíptico y está tomando el Antiguo Testamento. Entonces, esa primera promesa pide prestadas las palabras al Salmo segundo mesiánico. ¿Qué decía ese salmo? Te concederé a los gentiles como posesión tuya. Los regirás con vara de hierro, como vasija de alfarero, harás los añicos. Qué parecido, ¿no? Fíjense la promesa aquí en el Apocalipsis. Dice, a ese le daré poder sobre los étnicos gentiles y los destruirá con cetro de acero, como se trituran los objetos de cerámica. Está tomado de allí. Y luego dice, es la promesa que Dios el Padre hace al Mesías futuro. Es decir, el Padre le promete al Mesías futuro que va a ser, eso es lo que él va a hacer. Mientras que en el Salmo es el mismo Mesías quien la tritura, en el Apocalipsis el verbo que está en griego es impersonal. Es posible que esta promesa indique que los cristianos fieles a Cristo, es decir, ese resto, en el caso del Salmo es el Mesías, pero aquí los cristianos fieles, serán asesores en el juicio final. Eso también lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. La dignidad de los salvados sobre los condenados será absoluta. Y la segunda promesa, como Cristo lo tiene recibido de su Padre, así Él entregará a los suyos el astro matinal. Lo dice ahí más adelante. Igual que yo lo tengo recibido de mi Padre, le daré también el astro matinal. Pues fíjense, parecen una copia o duplicado este pasaje del Apocalipsis de las palabras que hay en San Mateo, que claramente alude al sol como don de triunfo escatológico y despierta el interés inquisitivo. Lo cito. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Fíjense que eso está en Mateo 13:43. Entonces siempre Juan, en esa sabiduría que le da Dios, está tomando del Antiguo Testamento, está tomando del Nuevo Testamento y está actualizando la profecía. En Tiatira, termina diciendo, se daba solemnemente culto al sol entre los paganos. Cristo promete que lo que los paganos creen ser un Dios, lo ofrecerá como baja criatura a sus fieles. Con este don escatológico se indican las dotes del cuerpo glorioso resucitado. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Pues miren, ustedes que adoran el sol, ustedes que rinden todo este culto, yo se lo voy a dar a mis fieles como un regalito, para que se den cuenta que eso solamente es una parte de la creación, y que el sol, el que es verdaderamente la luz, soy yo, cuando llegue el final de todo y haya el nuevo cielo, la nueva tierra. No necesitaremos ese sol que tanto adora. Pues lo mismo era con la Pachamama, igualito. Lo mismo, todo eso que adoramos y el dinero y todos los fetiches que nosotros tengamos. Pues para Dios eso es simplemente, puede sonar fuerte, pero va a ser escoria para pisar simplemente. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay un Dios que nos dice esto,
nos está diciendo, pongan el corazón en lo esencial, pongan el corazón en lo fundamental, porque no se queden en las visiones de aquí, en los ídolos de aquí, vayan más allá. Bueno, el padre Miguel Ángel, Henry está con el comentario del padre Bartina, jesuita. Sí, Jesuita. Bueno, el padre Miguel Ángel es del Verbo encarnado. es del Verbo encarnado argentino. También recoge otro comentario que a mí me parece muy lindo, porque dice que al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras, le daré poder sobre los gentiles. Entonces, él recogiendo otros comentarios, no es el propio de él, dice que este es el triunfo de los misioneros, porque él no lo ve como un triunfo escatológico, o sea, el triunfo en el reino de los cielos como en otras interpretaciones, sino que es un triunfo misionero, es el triunfo del misionero sobre los pueblos paganos. Y que eso se da también hoy en día. Capaz esas noticias no salgan mucho en los periódicos, pero sí hay triunfos misioneros. Aquellos que estén familiarizados con las noticias católicas, pues siempre al final de cada año hay muchas estadísticas de cuántos católicos más pertenecen o se han bautizado en la Iglesia Católica. Y la mayoría ahorita, digamos que las estadísticas dicen que África y Asia, pues son los continentes en que más gente se bautiza hoy día. Entonces, él lo ve como un triunfo misionero, porque dice finalmente, pues los que están salvados, pues, ¿para qué quieren triunfar sobre los gentiles? Ellos están exentos de cualquier ambición. Y sobre eso, y sobre esa promesa tan hermosa al final, porque creo que al final nuestro Señor, lo que Henry, sí, está el castigo y el proverbio, sí, el astro matinal, a mí me ha encantado, ¿no? Él tiene una traducción, pero yo tengo otra traducción y supongo que ustedes en sus Biblias tienen otra traducción, pero aquí dice, y le daré el lucero del alba. Tú dijiste el astro matinal, él tiene el astro matinal, yo tengo el lucero del alba. Pues sí, es verdad, como dice él, es Cristo que se da a sí mismo, ¿no? Este es el regalo, ¿no? Para aquellos que se mantengan firmes. Cristo se va a dar a sí mismo, porque fíjense que al final del Apocalipsis dice esto. Perdón. Yo soy el retoño. Es que lo lindo del Apocalipsis, he aprendido con estas cartas, son los nombres que Cristo se da a sí mismo. Los títulos son una parte de la estructura. De verdad que nunca había reparado mucho en eso. Tal vez uno lee mucho los evangelios y escucha el Hijo del Hombre. ¿Qué otros títulos se da a Cristo en el evangelio? El hijo de David. Bueno, cosas que estamos acostumbrados a escuchar durante toda la vida, pero es que en el Apocalipsis él se da otros títulos y son bellísimos. Él se da a sí mismo el título de yo soy el retoño y el descendiente de David y el lucero radiante del alba. O sea, él como que reafirma que él es el lucero radiante del alba y no es una estrella, es el mismo sol. Es el mismo sol. Él se nombra a sí mismo como el sol del alba, el sol radiante. Pues ese será el regalo para todos los que perseveremos en la fe. Vamos ahora entonces con Sardes. Sardes, la iglesia de Sardes. Nos vamos a la iglesia de Sardes y vamos a leerla rápidamente. Y al ángel de la iglesia que está en Sardes, entonces vamos leyendo un poco con la estructura para ir haciendo el ejercicio. Y recuerden para aquellos que han llegado al día de hoy que cuando dice escribe al ángel de cada iglesia, es al obispo. Escribe al obispo. Ángel es lo mismo que obispo. Viene entonces el mandato. Y al ángel de la iglesia que está en Sardes, escribe. Ahora vienen los títulos, que es lo que le gusta mucho a Paola, que es tan lindo. Estas cosas dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 pábilos encendidos. Y viene ahora una reprensión. Aquí no hay alabanza. Es una iglesia que iglesia que no tiene alabanza. Vamos a la reprensión. Sé tus obras, que tienes de nombre que vives y estás muerto. Ahora viene la exhortación.
vuélvete despabilado y refuerza los cabos que están a punto de morir. Y viene la reprensión, porque no he hallado hasta ahora las obras tuyas completas delante de mi Dios. Nueva exhortación. De consiguiente, considera cómo tienes recibido y escuchaste, y eso obsérvalo y cambia de conducta. Y viene el castigo. Si pues no estuvieres despabilado, vendré como ladrón, y no conocerás de cierto a qué hora vendré sobre ti. Viene una pequeña alabanza. Sin embargo, tienes unos pocos nombres en Sardes Otra vez el pequeño que no rebaño. han manchado sus vestidos y andarán conmigo de blanco por ser dignos. No es como una excepción. Y viene la promesa escatológica. El que venza, ese será cubierto con vestidos blancos. Y no raeré ciertamente su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y viene el proverbio. Quien tenga oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Bien, Bueno, pues Sardes. ¿Qué era Sardes? históricamente, Vamos a lo ¿qué eran histórico. Sardes? Hoy en día, ruinas, puras ruinas. A unos 55 kilómetros al sudeste de Tiatira, yo no sé si muestro el mapa de nuevo, tal vez, Se llegan por pero vamos primera a ver vez. si nos ubicamos aquí. Disculpen que ¿no? Entonces, aquí voy a poner Sardes, a ver si se ve aquí. Está ahí Sardes. Recuerden que venimos haciendo todo este recorrido y ahí llegamos a Sardes, está aquí. Seguimos bajando. Hemos hecho todo esto y vamos acá. Nos van a quedar estas dos al final. Pues bien, entonces vamos con Sardes. Decimos que está a unos 55 kilómetros al sudeste de Tiatira, está emplazada la ciudad y es un acopio de ruinas, como decía Paola. El lugar es un nudo natural de muchos caminos y esa situación influyó en la historia local. Sardes fue capital del reino lidio, muy próspera bajo Creso, 500 años antes de Cristo. Después de la conquista persa, fluyeron sobre ella 3 siglos de oscuridad. Y bajo Roma fue algo más importante, pero ya digamos dentro de su esplendor caído. El año 17 después de Cristo, un terremoto la destruyó casi totalmente. 10 años después estaba nuevamente reconstruida, gracias sobre todo a la generosidad de Tiberio. Predominó el culto a Cibeles. Sus habitantes se dedicaban a la industria de la lana y de la tintorería. Tenían fama de licenciosos e inmorales. La carta de Sardes es la más increpatoria de las 7. La iglesia se encontraba con grandes dificultades y estaba en una decadencia espiritual y moral lamentable. Sin embargo, queda ese núcleo selecto y bueno, pequeñito. Cristo, ahora viene con los títulos. No sé si quieres añadir algo históricamente. No. Nos vamos con los títulos. Sí, era una ciudad inmoral, sus habitantes eran perezosos, carecían de vida y de espíritu. Y bueno, ya hablaremos un poquito más adelante, más de ella. Vamos a los títulos de Cristo. Cristo se aplica 2 títulos simbólicos y apropiados al mensaje, que en parte son elementos de la forma plástica en que aparece. Recuerden que muchas veces los títulos de Cristo tienen que ver como Juan Evangelista lo está viendo, como lo está observando. Dice, es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Simbolizan al Espíritu Santo que procede de Jesucristo como el soplo de su boca. Claro. Ahora, la reprensión que sigue a continuación encierra una más severa condenación que las de las otras cartas. Las obras del ángel de Sardes no son buenas. O sea, recuerden que el ángel está simbolizado, como dice Paola, en el obispo. Allí las obras no son buenas. Lleva nombre que indica que vive y se ofrece, ya sabemos que parece que vive, pero estás muerto, le dice el Señor. Ofrece probablemente, con un juego de palabras, el nombre real del obispo, que podría ser una propuesta que hace aquí el padre Bartina, Zósimo, el que vive. Eso es lo que quiere decir Zósimo.
pero que en realidad está muerto con la muerte del pecado. Es una hipótesis solamente, pudo haber un obispo que tuviera ese nombre y está aludiendo justamente al nombre de uno que parece vivo, pero que en realidad está muerto. Otra interpretación también es como una iglesia exitosa, como una iglesia de carismas, pero que lamentablemente le falta el amor, que es lo más importante, la caridad. Fíjense que tenía aquí el himno de la caridad y puede ser lo de Sardes, ¿no? Porque tal vez Sardes es esa iglesia que tiene el don de profecía, el carisma de la ciencia, de hablar en lenguas. Por ejemplo, dice aquí, tal vez esa era una iglesia muy rica. Sí, tenía como esos éxitos. Pero si te falta... Pero si te falta el amor, nada eres. ¿Ya? Por eso es que no hay alabanzas, porque se alaba a sí misma. Eso nos puede pasar a nosotros, que yo me lleno de flores, yo me creo la mejor, me creo doña perfecta, pues es que cuando Dios nos ve así, es que Dios realmente pasa de largo, dice, no, esta ya tiene demasiado con ella misma, yo voy para otro lado, ¿sí? O sea, Dios ya automáticamente se va. Entonces, tal vez eso es lo que le pasa a Sardes. Puede tener mucho dinero, mucho éxito. Entonces, esas cosas no le interesan a Dios le interesa una iglesia humilde. Por eso es tan difícil de que haya gran cantidad de gente, por eso él habla de un pequeño resto, es que son pocos. Sí, es que ser humilde cuesta mucho. Esto es la lucha nuestra de toda la vida, pero es que si no nos hacemos como niños, no nos salvamos. Viene ahora la exhortación que conecta un poco con otro de los títulos de Cristo cuando dice, ya explicamos lo que estas cosas dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, pero también decía, y los 7 pábilos encendidos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la visión de Juan, que veía los 7 candelabros y los candiles, que es la llamita que está arriba, ¿no? Entonces ahora dice el Padre, la exhortación, le dice Jesús que se vuelva vigilante o despierto como se aviva un pábilo de lámpara y que refuerce o avive los cabos de torcida que están a punto de apagarse o morir. Es decir, mantén tu pábilo vigilante. Esto se asocia mucho a muchos pasajes de las Escrituras cuando el Señor nos recuerda que una lámpara no se prende para ponerla debajo de la mesa, sino para que esté arriba e ilumine a todos. De alguna manera es lo que está diciendo. Mantén tu pábilo vigilante, encendido, en vela, y no solamente el tuyo, sino de los que están bajo la acción que tú haces como iglesia. No deje que se apaguen esos pábilos. Es lo que le está diciendo. Y dice que están a punto de apagarse o morir. Indica una muerte definitiva. Se trata no solo de personas, sino de instituciones. La entera comunidad necesita una sólida reconstrucción. Hoy podríamos decir que existen también estas comunidades y estas iglesias que necesitan muchísimo nuestra oración. Que, claro, ya lo hemos dicho, como en el caso de Alemania, lo tenemos que decir, pero tenemos que orar muchísimo. Eso es lo más importante de todo. Claro que hay que decir las cosas como son, especialmente cuando las cosas se acercan al punto de cisma, hay que hablar con la verdad, pero tenemos que orar. No basta simplemente con decirlo. Y no solo es Alemania, ¿cuántas congregaciones en nuestro propio país ya no tienen vocaciones? Ya no tienen vocaciones. Aquí en Hispanoamérica, que era el continente de la esperanza, así la llamó San Juan Pablo II, se están muriendo, están envejeciendo, están vendiendo sus terrenos, están vendiendo sus colegios, se lo pasan a laicos, se perdió el espíritu del fundador. Y las familias, Paola, nosotros somos iglesia doméstica. ¿Cuántas familias hemos perdido nuestra auténtica tradición católica y se nos está apagando el pábilo? Está ahí como a medias. Entonces, esto lo tenemos que aplicar a nivel personal, familiar, comunitario.
Todo esto tiene una interpretación. Fíjate que aquí el padre Miguel Ángel dice lo que tú llamas pábilo, lo que está a punto de morir y que no podemos dejar de morir, él dice que es la fe. Claro. La fe, es que es la fe. Fíjese que la fe puede quedar un poquito una llamita viva sin que tenga la caridad, que son las obras de amor servicio. La caridad no es decir, ay, yo te amo mucho, sí, yo te quiero. No, eso no es la caridad. La caridad es el amor servicio, el amor efectivo, pero también afectivo. Entonces, fíjese lo que dice San Juan de Ávila sobre cuando tal vez a mí se me está apagando también la fe. Ahí sí es la muerte terrible del cristiano, cuando ya se le acabó la fe, cuando ya no cree. Dice San Juan de Ávila, advierte que la fe del que está muerto a la gracia engendra una conciencia que ladra noche y día. Claro, la conciencia no le deja dormir. Y no es posible convivir con un perro que no deja de aullar y ladrar. O lo callamos o tenemos que deshacernos del perro. Por eso la mala conciencia es preludio de la pérdida de fe. Claro. La mala conciencia es preludio de ya perder la fe. Y fíjate que todo apunta a una muerte definitiva. Es que si perdemos la fe, estamos yendo a esa muerte que nos lleva a la condenación. Entonces eso es fundamental. No podemos dejar apagar ese pábilo, esa llamita en nuestros hogares, en nuestras comunidades, y por eso es importante exhortar y ser testigo, porque claro, hoy lo que necesitamos es testigos del amor y testigos de la fe. En la exhortación continúa diciendo, reconsidera pues la iglesia de Sardes con qué fervor recibió el evangelio de Cristo que todavía mantiene y cómo lo llevó a la práctica, obedeciendo sus preceptos, que vuelva a lo mismo, cambiando de proceder. O sea, lo tiene, lo tuvo en algún momento, vuelve a eso, nos está diciendo nuestro Señor a través de San Juan. Y viene el castigo, ya nos ha dado la exhortación. Yo quería decir algo sobre eso. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Cada uno acuérdese, es un poco de, vuelve al primer amor, como la iglesia de Éfeso. Acuérdate cuando te casaste. Creías en el amor, creías en ella, creías en él. Los hijos, el plan de vida, pero ahora ya no crees en eso. Acuérdate cuando hiciste la primera comunión, cuando me recibiste por primera vez, esa fe tan divina que tenías. Han pasado 40 años, 50 años y ni vas, no volviste, te alejaste de la iglesia o te fuiste para otras iglesias, ya los sacramentos no te dicen nada. Acuérdate, nos está diciendo el Señor todos los días, acuérdate que yo te amo. Es que de verdad no hay amante más loco que el Señor, que nos está persiguiendo día y noche para que le amemos, para que volvamos a Él. Y dice, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Aquí es que, aquí me tengo que parar. Porque si yo, o sea, ¿cómo recibimos la fe? ¿No fue a través de la palabra? ¿No la escuché de mis padres? ¿No la escuché del sacerdote o las monjas del colegio? O bueno, o el día de mi conversión, es que escuché algo, me pasó algo y conecté con Dios. En fin, cada uno piense en sus primera conversión o segunda conversión, que es la que estamos luchando ahorita nosotros, ¿no? Los que intentamos de verdad ganarnos el cielo, esa segunda conversión que me dice es que apunto a la perfección. Entonces, si yo dejo la palabra, ya es mi muerte espiritual. Es la muerte espiritual. No puedo dejar la palabra, no puedo dejar de creer en ella. Tengo que, ojo, no escoger la Biblia y leer un versículo, a ver qué me sale, meto el dedo, sí, esto me tocó hoy, como si fuera el horóscopo. No, es meditarla. Y fíjense que nosotros no estamos diciendo estas reflexiones por nosotros mismos. Es que ¿quiénes somos nosotros dos para interpretar la palabra de Dios? Pues es que nos basamos en teólogos, exégetas. No, y en nuestro tesoro, magisterio. Y en el magisterio de la iglesia, que son tesoros divinos y que queremos desentrañarlos para todos ustedes.
Eso, hay que meditar la palabra, pero hay que vivirla. Hay No, que y ese ponerla en vivirla obra. justamente es una palabra traducida en los sacramentos. Sí, definitivamente. Esto, Y en porque, las obras claro, de misericordia. no somos la sola palabra, Y no, eso no y somos. no es aprenderse la palabra de memoria. ¿De qué me sirve aprenderme toda la Biblia de memoria y estar como un loro ahí? Es que, no. Entonces, es vivir la palabra, acordémonos. A mí me encanta detenerme, es que palabra por palabra, porque es que tiene un significado maravilloso. Vamos al castigo, porque es que necesitamos, el Señor sabe A ver, que ¿cómo nos va a a quien castigar? amo castigo, dice nuestro Claro, Señor en las Sagradas Escrituras. corrijo. A quien amo, corrijo. Y es bueno que nos corrija. El castigo temporal no se hará esperar caso de resultado negativo. Si no estuviera en vela como la lucecita perpetua del pábilo o del pabilo, símbolo del buen ser espiritual, Cristo irá en el momento menos pensado, como sucede con un ladrón si se descuidan confiados los propietarios, que es justamente lo que dice, ¿no? Es justamente lo que dice. 2 veces, ¿cómo se cumple esto históricamente en la iglesia de Sardes? ¿Cómo cayó Dios como ladrón en ese castigo? 2 veces en la historia, en tiempo de Creso, justamente 550 antes de Cristo, y en tiempo de Antíoco el Grande, 218 antes de Cristo, la ciudad fue tomada por sorpresa. Y justamente a eso aludirían las palabras del mensaje. Es que está teniendo en cuenta la historia. A esta ciudad le ha pasado ya 2 veces. Se ha dormido en los laureles y le ha caído por sorpresa el enemigo, Un terremoto, ¿no? que son cosas que Dios permite como castigo. Nosotros pensamos que Dios no tiene nada que ver con eso, pero Dios permite. Dios, claro que permite. Queda, sin embargo, ahora la alabanza, un grupo selecto de buenos cristianos. Nombre suele ser persona, porque habla allí del nombre. Personas conocidas por su nombre particular. Estos selectos no mancharon sus vestiduras con idolatría. La promesa de este versículo puede tomarse con alcance escatológico en cuanto estos selectos fieles forman parte del séquito de Cristo. ¿Y cuál es el alcance teológico? Está diciendo, andarán conmigo de blanco por ser dignos. ¿Recuerdan ese pasaje? Más adelante lo dirá. ¿Quiénes son estos que vienen vestidos de blanco? Pues es eso, porque el vestido blanco tiene mucho significado y miren el apunte que va a ser justamente históricamente para que entendamos por qué el vestido blanco refiere a Cristo y refiere a cómo vamos a estar vestidos en el cielo, en la gloria. En el mundo pagano del Asia Menor, como en toda el área griega, fue corriente ofrecer espléndidos y variados vestidos a las divinidades como don votivo. Así como se ofrecen vestidos en esa época a las divinidades, yo también sé, por ejemplo, en el caso de nuestra fe, para que veamos cómo ha llegado el alcance de eso a nuestra fe. Por ejemplo, en la ciudad del Cusco, y yo sé que esto es tradición en muchas partes de la iglesia, sobre todo con una piedad popular, se suelen regalar vestidos, por ejemplo, en el caso del Taitacha de los temblores, que tiene como, uno le diría una faldita, sí. una faldita. El Taitache es el Cristo, El Cristo que está en la catedral. Es un crucifijo hermoso, muy lindo. Pues muy lindo. tiene muchísimos vestidos de todas las hermandades que le han regalado para los eventos especiales. Y cuando hacen las santas misas especiales con el Taitacha, se le pone el vestido de esa cofradía que tiene. Entonces es una manera como de alabar a Dios, en nuestro caso, a nuestro Señor Jesucristo, pero era una cosa que existía ya desde la antigüedad en el mundo pagano, el ofrecer vestidos a las deidades. Y ahora hace la reflexión el Padre. Lo que los paganos ofrecían a sus ídolos, Cristo lo promete superabundantemente a sus servidores, otra vez como el sol. O sea, Él les promete un vestido, pero un vestido blanco a sus servidores. Como promesa escatológica, ¿quiénes son estos que vienen de blanco, vestidos de blanco? Esa promesa escatológica, los vestidos blancos, son el cuerpo espiritualizado en la resurrección de vida. Tanto los nombres fieles como aquellos que tienen nombre de vida y están muertos,
si se convierten, podrán quedar en el libro de la vida. No perdamos esto de la perspectiva. La promesa no se la está dando solamente a estos pocos, sino que el Señor está diciendo, el Señor resucitado, ahí les está diciendo que todo el que se convierta, tanto este grupito que ya está en esa conversión, como aquellos que dicen tener nombre de vivos pero están muertos. La promesa es para todos en el libro de la vida. En el Antiguo Testamento, el libro de la vida era el registro de los ciudadanos del pueblo de Israel, sociedad teocrática. Tener el nombre escrito en él daba derecho a participar en las prosperidades temporales y mesiánicas del pueblo de Dios. No estar escrito era lo mismo que quedar excluido. Luego pasó a significar el derecho a la participación en los bienes escatológicos, es decir, el libro de la vida. Sabemos todos los que están escritos en el libro de la vida, todos los que Dios desde la eternidad tiene escritos en el libro de la vida, es decir, los que van a resucitar con Cristo. La confesión o proclamación es sinónimo de reconocer como suyo. Cristo lo hace con suprema eficacia ante la asamblea más decisiva de los tiempos, porque dice, el que venza, ese será cubierto con vestidos blancos y no raeré ciertamente su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre. Es como una proclama. Cristo diciendo, este es mío y yo lo conozco, porque yo conozco a mis ovejas y las ovejas siguen mi voz. Es que es eso, nos conoce. Y qué bonito pensar, tener la esperanza de que Cristo nos va a proclamar delante de su Padre y va a decir, este es mío. Eso es una misericordia que uno, la verdad es que no alcanza, no llega, no queda sino acción de gracias ante esto. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Termina, como siempre, con este proverbio. Bueno, pues cuando habla el Señor de las vestiduras blancas, estoy segura que la mayoría de ustedes y nosotros también nos hemos vestido de blanco. ¿Cuándo fue ese día? El día de nuestro bautismo. Antes, bueno, yo no sé si esto se haga tal vez en ritos orientales, católicos orientales, pero a los neófitos se les viste de blanco el día de su bautismo. Nosotros llevamos a nuestros hijos bebés vestiditos de blanco, La pero tradición del vestido blanco que queda de la vigilia de Pascua hasta toda la semana, la octava de Pascua, hasta el siguiente domingo, que es el domingo ahora de la misericordia, pero era el domingo en los que antiguamente ellos duraban con ese vestido los 8 días y se lo quitaban recién el otro domingo. Creo que le decían domingo de Ángelis, si no estoy mal, que era el momento en que se quitaban ese vestido blanco. bueno, pues esto es para que le demos la importancia al bautismo. Todos hemos sido bautizados. Ahorita se está escuchando mucho que todos somos hijos de Dios, todos, los de las otras religiones. Pero entonces, ¿para qué Dios se tomó, o Jesús se tomó la molestia de crear la iglesia y crear unos sacramentos de iniciación para pertenecer a esa iglesia? Es por algo. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios, pero nacemos criaturas de Dios con el pecado original. Entonces no nos confundamos, el bautismo es muy importante. Hay gente que dice que es mejor celebrar el día que te bautizaron que el día de tu cumpleaños, porque el día de tu bautismo es que tuviste las vestiduras blancas. Y la idea es no contaminarlas, porque Cristo, recuerden que aquí el que habla es Cristo resucitado, por eso lo tenemos acá en el portarretratos. Cristo resucitado es el que está hablando a las iglesias. El de los evangelios es el Cristo que se hizo hombre y acampó entre nosotros. Pero el que está hablando en el Apocalipsis es Cristo que ya murió y subió al cielo. El que me está hablando, entonces, mantengamos lo más posible nuestra vestidura blanca. Gracias a Dios tenemos la confesión. Gracias a Dios. Como nos manchamos todos los días, nos cae polvo todos los días, el polvo de nuestras imperfecciones, de nuestros pecados veniales, capaz otros caigamos también en los mortales, pues ¿qué esperamos? Para irnos a confesar y volver a tener esas vestiduras blancas. Miren que lo peor para un judío era ser borrado
del libro de la vida. Y más atrás el Señor dice, arrepiéntete. El Señor a las iglesias, ya sabemos que esto es a todas las iglesias de todos los tiempos, que el mensaje es para mí, arrepiéntete. No seas duro de cabeza, duro de corazón, no esperes. Dice aquí el padre Miguel Ángel dice, ay de aquel que posterga la conversión para su ancianidad. Hay de esos que dicen, ay, yo me convierto el último día. Yo un acto de contrición, perfecto, y yo sé que me salvo. Ay, pobrecito. Pobrecito. Porque no es así. De verdad que es costoso. Por eso esta exhortación de las 7 iglesias a perseverar porque no es fácil entrar en el reino de los cielos. Y si no me creen, lean las vidas de los santos, que muchos santos que tuvieron apariciones, hablaban con Jesús, también pasaron por el purgatorio. Entonces, realmente tomémonos estas palabras de Cristo, estas exhortaciones, esos títulos tan divinos que Él se da. Qué belleza, qué maravilla cómo el Señor se dice a sí mismo que Él es un retoño, que Él es Él tiene las 7 estrellas, todas esas cosas tan hermosas. De verdad que eso debe ablandar nuestro corazón. Y decirlo, Paola, que claro, es verdad que no es fácil porque es importante tomarse la vida, la salvación eterna en serio. En serio. Pero también es cierto que con la gracia de Dios todo lo podemos. Y con la Virgen María se hace ese camino dulce. Eso que parece complicado se hace sencillo con la Virgen, pero necesitamos abrirnos a lo que ella nos diga, a lo que nos indique. Vamos a dar gracias entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que todo sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado Sin concebido. pecado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.